Hola Silvi. Hola Johnny, ¿cómo vas? Ay, bien, weón. Corriendo. ¿Cómo vas? Bien, pero cansado y fue un día duro, duro, duro. Mira que yo allá me bajé como unos 5 kilos. No, Silvi, weón, pero es que vieras qué embarrada que han hecho. Yo no sé a quién, a quién se le ocurre poner, o sea, la consulta del doctor Lerma por sí es pesada, ¿no? Sí. Y la pusieron doble. No, no me expliques. No sé qué pasó. No, tenaz. No, marica, eso, oye, sí fue un boleo ni el berraco, weón. Me da pena No, por los pacientes, porque, marica, era o sea, siempre, era todos los días así, una cosa impresionante. sí, hoy fue chistoso, weón. Y es que No. la lista era chistosa porque como que 10:30 o 9:30, lo que quieras, tres pacientes al mismo tiempo. Yo como que, doctor, Tanto porque, Mira que, hola niños, vale, mira que el doctor, ¿aló? Ale, se te cortó. hola, el doctor Garcés hoy me dijo, dice que iba a pedir otro, aló, hola, ¿me Hola, escuchan? sí. sí, Que el doctor Garcés me dijo hoy que iban a colocar otro residente para Buenaventura, que le iba a decir a la doctora que mandaran dos residentes para Buenaventura, que uno estuviera con el doctor Lermo y la otra con la doctora Caicedo, que porque lo estaban peleando. Sí, a mí la Y que hueva. nos íbamos a cambiar de casa por una casa más grande porque iba a mandar dos optómetras, dos no sé qué, bueno. Pero Ale, ¿sabes qué estoy viendo? Yo pensé lo ¿Mm? mismo, pero ¿y dónde nos vamos a hacer? Ahí no hay espacio. No, eso es lo de menos, porque por ejemplo a mí no me gusta dormir solita, pero el problema son las cirugías, porque pues claro. la gracia es que sea la cirugía para el que va. Sí, no sé. No le estaba contando a Silvia, es que mira que hoy hicieron un error de programación, marica, y metieron la consulta, o sea, la consulta mía, la del Lerma y otra. O sea, tres al mismo tiempo. Entonces, que muy, o sea, hoy sí estuvo pues brutal. Pues yo no sé, esa Allá no parte el no. COVID, allá. Sí, nada. Pero eso de otros residentes, no sé, no sé, la verdad no sé. Porque es que no hay, primero no hay consultorios, ¿vale? O sea, ¿dónde lo van a meter? Sí, Claro, para mí a veces es tendría que problemático. estar en el mismo consultorio con el doctor. Y no Mm. rinde, o sea, estar con él, o sea, irse a estar con él, eso no rinde nada, güey. Si a él no le rinde solo con la No, secretaria. ay, no, aparte, no, el calor ahí. Sí, claro. No, no, porque es que nosotros normalmente estamos, está el residente, está el optómetra, está el ERMA y está el, ya sea el otorrino o el fonoaudiólogo. Claro, está todo lleno, Pues ya no, o sea, no hay, pues. no hay Yo no consultorio. sé. No, no, no. Pues antes, ahora creo que sí está la doctora Caicedo como profe, ¿no? Es que mira que eso a mí me tiene en un boleo porque pelean por mí, weón. Claro, pero porque ahora está la doctora Caicedo de profe. Cuando yo roté, la doctora Caicedo no era profe de nosotros. Y la doctora Caicedo, pues ella como cita cada 5 minutos, pues nos necesita. Entonces nos pedía y el doctor Lerma se ponía bravo. Y es como, ¿usted por qué va para allá? Si yo soy el profe de ustedes, entonces yo era como que miraba a ella, lo miraba a él, miraba a ella, miraba a él. Entonces, a veces me tocaba ver uno y uno, verles uno y uno. Ay, Sí. no, qué horror. O ver los pacientes y a la doctora hacerle los láser. No. Mira, sí, o sea, súper complicado, eso sí hay que verlo, a ver. Sí, sí, es cierto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuántos tenemos? Hoy tenemos 10 casos, doctor. ¿Están ejecutivos los 10? 5 minutos. Espero que estén ejecutivos. De pronto el de la retinóloga médica, uveóloga, de pronto un poquito larguito. Bueno, Pero si pues, nos pasamos mucho, pues entonces los últimos quedan para la siguiente, porque la reunión debe ser de 1 hora, ¿sí? listo, A doctor. las 7:30 debemos estar terminando. Entonces, si usted ve que nos estamos demorando mucho, pues los últimos 2 o 3 pues queden para la siguiente. Sí, señor. Ah, Esperemos que se ¿Cuánto conecte. estamos? Falta 4 minutos. Buen número.
Pseudo Foster Kennedy, Juan Sebastián, qué bueno. ¿Ya están en los casos? Ya vamos a arrancar. Ah, bueno. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, Sebas, buenas noches. Buenas noches, Juan Sebastián. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Por aquí llegando. Bueno, doctora. Esperamos 2 minuticos más y arrancamos. Bueno, Perfecto. Sí, un minutico más. listo. ¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. El caso que les traemos para hoy se llama Pseudo Foster Kennedy. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. Lo vimos en compañía con la doctora Ana Milena Bautista. El paciente consultó el 2 de febrero de este año. El motivo de consulta fue que seguía viendo mal. Era un paciente de 74 años quien consultaba por persistencia de disminución de la agudeza visual en el ojo derecho y adicionalmente refería que hace 2 semanas notaba disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo. En los patológicos niega, pero en los oftalmológicos tenía una neuritis óptica isquémica anterior documentada desde abril del 2020. Pero por ahora no se había documentado exactamente cuál había sido la causa. Ese día en la consulta nos traía unos paraclínicos de noviembre y de diciembre del año pasado. Tenía un hemograma, bueno, los paraclínicos en general estaban normales, tenía un Doppler carotídeo normal y una resonancia magnética cerebral, solo con cambios de microangiopatía. También nos traía un campo visual, solo el estraje del ojo derecho porque era el único que estaba afectado. Es un campo visual confiable, todos los parámetros están bien. Lo que tenemos es un defecto altitudinal inferior, un escotoma superotemporal y un escotoma nasal también, correspondiendo a la neuropatía óptica isquémica que había tenido el paciente previamente. Este campo visual había sido tomado en diciembre también del año pasado, después del evento que fue en abril, y esto ya fue secuelar. En el momento del examen oftalmológico, el paciente tenía una agudeza visual de 20-150, mejoraba 20-50 con pinhole, y en el izquierdo tenía 20-40, que mejoraba 20-25 con pinhole. En el Ishihara tenía 5/11 y en el izquierdo tenía 11/11.
En la campimetría manual en el ojo derecho tenía un defecto altitudinal inferior corroborado y contaba dedos solo por el hemicampo superior, como podemos suponer con el campo visual que nos trajo. En el examen de pupilas tenía un reflejo directo de 2/4 con un DPA de una cruz en el ojo derecho y el izquierdo tenía un reflejo directo de 3/4. Los movimientos estaban conservados, la presión intraocular estaba normal y en el fondo de ojo estos son los hallazgos. Esto es lo que encontramos en el ojo derecho. Obviamente, como fue la imagen tomada con el oftalmoscopio indirecto, pues está invertida. En el ojo derecho encontramos un disco de bordes definidos, un anillo neuroretinal pálido en la mitad superior, que iba más o menos desde M8 hasta M2. Tenía un adelgazamiento vascular también superior correspondiente a la palidez del anillo y algunos cruces arteriovenosos que no pudimos fotografiar. Y en el izquierdo encontramos un disco de bordes borrados, sobre todo mayor en la mitad inferior, que es esta pues que estamos viendo aquí en la imagen. Tenía una hiperemia del anillo neuroretinal, una excavación ausente por el edema marcado del disco, algunas telangiectasias en esa zona y cruces arteriovenosos también estaban presentes. Con el hallazgo que encontramos, pues le tomamos la presión arterial al paciente y tenía una presión arterial con una sistólica elevada de 168/70. Teniendo en cuenta los hallazgos que encontramos en el examen oftalmológico, consideramos un paciente con antecedente de una neuropatía óptica isquémica anterior con disminución de agudeza visual, tenía discromatopsias, DPA y defecto altitudinal correspondiente a la atrofia sectorial. Pero relacionado a la disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, había edema de disco con cambios vasculares que sugerían retinopatía hipertensiva, que explicaba la neuropatía óptica que tenía el paciente en ese momento. No había síntomas de arteritis de célula gigante, no había dolor a la masticación o claudicación o dolor cefálico pulsátil en la región temporal. Sin embargo, por la edad del paciente, ya superando los 70 años, se solicitaron laboratorios y se inicia esteroides orales. La dosis que se le inició al paciente fue prednisolona 50 miligramos día por 14 días, se citó a seguimiento en 2 semanas y además se le mandó de nuevo el hemograma, el BCG, PCR, perfil lipídico, hemoglobina glicosilada. Ya lo que nos había faltado en la valoración inicial del paciente era un mapeo de tensión arterial, debido a que tanto la hipertensión como la hipotensión, sobre todo, pueden ser factores predisponentes a este tipo de eventos, y aunque solo teníamos un registro de una tensión elevada en la consulta, no teníamos registros de otros momentos. Además que le pedimos valoración por medicina interna. El paciente volvió a control el día de hoy. Este es el disco óptico de la primera consulta y el previo. Lo que vimos es que el edema estaba en reducción y el disco estaba menos hiperémico respecto a la valoración inicial. Quisimos traer este paciente porque queríamos hacer 2 distinciones frente al Foster Kennedy y al pseudo Foster Kennedy. En el Foster Kennedy hay atrofia óptica de un ojo y edema de disco contralateral, pero este se ocasiona por lesiones ocupantes de espacio que normalmente afectan el nervio óptico, sobre todo en el tracto óptico. Y podemos recordar este tipo de lesiones por 3 localizaciones teniendo en cuenta el FOS de Foster, que son F de frontal, O del tracto olfatorio y S del hueso esfenoides. Cualquier lesión que crezca en estos lados puede generar por el crecimiento una atrofia de uno de los nervios y en el otro lado una inflamación secundaria a hipertensión endocraniana. La diferencia con el pseudo Foster Kennedy es que el pseudo Foster Kennedy ocurre por una neuropatía óptica isquémica anterior, donde hay el antecedente del episodio previo, tenemos los factores cardiovasculares encontrados o no encontrados en la consulta y ver al paciente en el momento de que está cursando con una nueva neuritis óptica isquémica anterior. Ante la presencia de neuritis óptica isquémica anterior no arterítica, la valoración del paciente debe incluir perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, el mapeo que nos faltó en la consulta inicial, doble carotidio y resonancia magnética. Hay que recordar que la prevención secundaria es el pilar de tratamiento y un 15% de los pacientes tienden a tener compromiso contralateral en 5 años de seguimiento. Y el siguiente aprendizaje que quise traer a colación es que los esteroides sistémicos tienen un rol en la neuropatía óptica isquémica anterior en la fase aguda. En los estudios actuales y revisiones sistemáticas dicen que el odds ratio de mejoría de agudeza visual frente a usar o no esteroides es de 2.06. Sin embargo, la terapia se tiene que evaluar según riesgo-beneficio, teniendo en cuenta los efectos adversos relacionados a los esteroides, y está mucho más justificado cuando la agudeza visual es peor a 20/70 y se encuentra el paciente en las primeras 2 semanas de inicio de síntomas.
Las revisiones actuales nos dicen que las dosis para iniciar es de 40 a 80 miligramos por los primeros 14 días y que se debe continuar en descenso hasta que el edema resuelva completamente. Es decir, el paciente lo vimos hoy, le bajamos la dosis de esteroides más o menos en 10 miligramos, quedó creo que con 40 miligramos, y vamos a hacer seguimiento paulatino cada 2 semanas a ver cómo va evolucionando el paciente. A pesar de que él no tenía tan comprometida la agudeza visual, queremos asegurarnos de mantener la mayor cantidad de fibras del nervio sanas y bajar esa inflamación. Y ese era el caso que les traíamos para hoy. Muchas gracias. Muy buen caso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sebas. Porfa, sigue Yani. Yani, ya puedes compartir. Buenas noches a todos. Ok, entonces el día de hoy el caso lo titulé Desprendimiento de retina plano. Este caso lo valoré con la doctora Beatriz Endo aquí en la ciudad de Pasto. Se trata de una paciente que fue valorada inicialmente por el servicio de retina el 16 de diciembre del 2019. Su motivo de consulta era me remiten, era una paciente menor de edad, 17 años, que refería a disminución de la agudeza visual del ojo derecho de larga data, el último cambio de gafas hace un año y asistía con reportes de angiografía y OCT de mácula. Como antecedente de importancia era un producto de un embarazo gemelar de 30 semanas de gestación con un peso de 1.970 gramos y antecedente de retinopatía de la prematurez, oftalmológicos, exodesviación, que fue manejado con particular desde los 2 años de edad, y tenía un lupus eritematoso sistémico en tratamiento con leflunomida, metrotexate, colchicina y prednisolona. Al momento de la valoración, en ese momento, el ojo derecho estaba 20-150, que llegaba a 20-60 con pinhole, ojo izquierdo 20-300, que llegaba con pinhole 20-70, el segmento anterior estaba normal, la presión intraocular se encontraba normal, el fondo de ojo del ojo izquierdo estaba con un disco inclinado, con una excavación de 0,2, vasos rectificados, mácula sana y retina aplicada. Pero como podemos observar, en el ojo derecho teníamos un disco con una excavación de 0,2, con pliegues a nivel de mácula, líquido subretinal que nos hablaba de un desprendimiento seroso, con fibrosis subretinal en arcadas temporales, con mayor predominio en zona de extensión temporal en periferia. Traía una angiografía, como observamos es una angiografía del ojo derecho. En la fase arterioveniosa inicial vamos a ver unas lesiones hiperfluorescentes en zona temporal que se mantiene con el paso del tránsito de la fluoresceína, y ya en periferia temporal extrema vamos a encontrar que va a haber unas anomalías vasculares, neovascularización con zonas de fuga y lesiones puntiformes. Con estos hallazgos, el especialista considera secuelas de la retinopatía de la prematurez en el ojo derecho. Adicionalmente traía un OCT de mácula, vamos a ver en el corte del BESCAM presencia de líquido subretinal y desprendimiento de retina a nivel de mácula. Entonces, dado los hallazgos de una paciente con secuelas de retinopatía de la prematurez con un desprendimiento de retina plano traccional por fibrosis subretinal y compromiso macular, la especialista considera realizar cirugía vitreoretiniana, pero ante esto genera una junta de retina. En la junta de retina se llega a la conclusión que por tener los cambios estructurales, pero tener una agudeza visual conservada en 20-60, se va a realizar seguimientos, observación, y no se va a hacer ninguna intervención quirúrgica, y se solicita una angiografía del ojo izquierdo. La paciente se cita el 29 de enero del 2020, la agudeza visual está conservada, está en 20-50, no hay cambios en el fondo de ojo, se solicita valoración por optometría, se solicita la angiografía y se pide un control en 3 meses. La paciente asiste con el control de la angiografía. Este es un ojo izquierdo, vamos a encontrar que hay un disco ligeramente inclinado con una excavación de 0,1, unos vasos que están rectificados, la mácula está sana, en la fase arteriovenosa inicial no vemos ninguna zona de fuga ni hiperfluorescencia, pero en la zona tardía vamos a encontrar en la fase tardía una zona de hiperfluorescencia y algunas anormalidades vasculares con una lesión elevada subretinal a nivel temporal.
Entonces, la especialista que valora en ese momento considera que se le va a iniciar nepafenaco cada 8 horas al ojo derecho, consigue en observación, se pide una nueva angiografía para seguimiento, pero se le va a realizar fotocoagulación láser al ojo izquierdo. El 20 de agosto del 2020, la paciente asiste para realizar la barrera láser del ojo izquierdo. La agudeza visual en el ojo derecho está 20/80, en el ojo izquierdo está 20/30, pero se observa al fondo de ojo que hay un desprendimiento de retina temporal desde la 1 hasta las 4, con presencia de microagujeros en el meridiano de las 3, y se considera realizar una cirugía no invasiva, por lo cual se lleva a banda más crioterapia más drenaje externo en el ojo izquierdo. La paciente es llevada a cirugía el 16 de septiembre del 2020. Durante el procedimiento quirúrgico se hace primero la banda retromuscular, pero al momento de realizar indentación periférica y para realizar crioterapia, se encontró que había hemorragia que no permitía como identificar los desgarros, por lo cual se lleva a realizar una vitrectomía posterior completa, más desprendimiento de la hialoides posterior, más triancinolona. Y se deja inyección de gas con CF6 al 20%. Se le recalca la importancia a la paciente de que debe permanecer en la ciudad de Pasto por 1 mes y en posición del lado derecho estricto. En el control del 17 del 2020, es el posoperatorio inmediato, la retina está aplicada del ojo izquierdo, la presión se encuentra controlada en 16 milímetros de mercurio, se inicia manejo con esteroides, 1 gota cada 2 horas, y ciprofloxacina, y se recalca la importancia de que debe permanecer en la ciudad de Pasto durante 1 mes y en posición para dormir del lado derecho. El 13 de octubre del 2020 llega a control, el ojo derecho con PIN con la agudeza visual está 20/80, el ojo izquierdo está en 20/150. Como hallazgo nuevo tenemos en el segmento anterior que hay una opacidad subcapsular posterior en el ojo izquierdo, la presión está dentro de límites normales y el fondo de ojo derecho, lo único diferente que tenemos es que aparte del desprendimiento plano inferior, hay una zona de demarcación inferior a la mácula, y la periferia está con los cambios subretinales que ya previamente con la fibrosis que habíamos mencionado. El ojo izquierdo, las huellas de láser en periferia nasal y temporal con una buena indentación. Se realiza destete del esteroide del ojo izquierdo y se cita control en 2 meses. Yo conozco a la paciente el 29 de enero del 2021 y en ese momento la paciente refiere que hay disminución de la agudeza visual del ojo derecho asociado a cefalea, sigue en tratamiento con prednisolona 1 gota al día en el ojo izquierdo, y por la parte de su lupus se inicia tratamiento con rituximab. El ojo derecho pasó a disminuir, la agudeza visual pasó de 205 corrección a 20/150 con pinhole, no mejoró, y el ojo izquierdo 20/200 a 20/80, la catarata subcapsular está igual, el fondo del ojo izquierdo no hay cambios, pero ya cuando valoramos nuevamente el fondo de ojo del ojo derecho, vamos a encontrar que hay aumento de los pliegues maculares y hay aumento de la bolsa inferior con la persistencia pues de la fibrosis subretinal en arcadas temporales con mayor compromiso en periferia extrema temporal. Teniendo en cuenta esto, pues se considera que la paciente tiene un DR plano con compromiso macular del ojo derecho, las secuelas de la retinopatía, la catarata en el ojo izquierdo, el lupus en tratamiento y se considera llevar a vitrectomía posterior más banda, más retinopexia, más endoláser, más pelamiento, más gas versus silicón, más posible faco sin lente, y se suspende el tratamiento con prednisolona. La paciente fue llevada a cirugía el día de hoy. Se le encontró un DR crónico con compromiso de mácula y una zona de retracción de retina a nivel de las 4, por lo cual se hizo vitrectomía, faco sin lío, más vitrectomía posterior, más endoláser, más silicón 5000, y se citó para control el día de mañana. En cuanto al caso, los aprendizajes, entonces es importante en estos casos el seguimiento oportuno y el estricto de los pacientes. Como pudieron ver, el tratamiento con observación de la paciente, no hubo cambios tanto estructurales significativos durante 1 año de seguimiento, sino ya más o menos a los 2 años ya hubo disminución de la agudeza visual. La evaluación de los pros y los contras de las intervenciones quirúrgicas a temprana edad. En ese momento tenía 17 años, ahora se operó a los 20 años. La importancia del tratamiento
grupal e interdisciplinario con el grupo de retina. En cuanto al posicionamiento estricto del paciente, en los pacientes con desprendimiento de retina, un papel crucial que juega es la posición en el posoperatorio. De esto depende que la retina esté pegada o no. Es muy importante también evaluar en los pacientes los signos de regresión de la retinopatía prematurez en la retina. Hay varios cambios. A nivel de la retina podemos encontrar que pueden haber anormalidades o rectificación de los vasos, pueden haber zonas con isquemia, también podemos encontrar que ahí van a haber zonas de adelgazamiento o zonas de la TIPS, podemos encontrar anomalías o ectopias de las máculas, adicionalmente cambios pigmentarios, o podemos encontrar dragging a nivel de la mácula o sobre nervio óptico. También podemos encontrar los cambios de fibrosis subretinal, la neovascularización, y también importancia, pues como era un paciente con lupus, si está asociado o no a la presencia de otros síntomas o descompensaciones como en el lupus, entonces evaluar si hay presencia no de keratoconjuntivitis zika, si hay uveitis anterior, si hay, corodopatía lúpica, que es la presencia de sudados algodonosos asociados a hemorragias perilesionales, si hay hemorragia vítrea o hemorragia subyaloidea, edema, vasculitis activa, desprendimiento de retinas serosos, o si hay compromisos del nervio óptico, papilitis, neuropatía óptica, oclusiones de vena, oclusiones de arteria. Y este era el caso que les traía para el día de hoy. Y yo creo que este caso enseña muy bien que los ROP hay que seguirlos toda la vida, ¿no? Que pueden hacer complicaciones tardías, aún los que no se trataron porque no había indicación, o los que se trataron pueden hacer contracciones y desprendimientos tardíos. Esta paciente es evidente que tuvo la retina con un desprendimiento plano mucho rato, pues por ser esa fibrosis subretinal tan marcada. Entonces, posiblemente habría sido más apropiado hacerle más temprano, y el procedimiento para mí de elección en estos casos es externo. Jóvenes, meterse al vítreo, pues siempre debe ser un último recurso, pues cuando los otros procedimientos no funcionan, porque ahí ven pues que el cristalino termina dañándose, termina opacando, terminan teniendo que poner silicón, teniendo que hacer a veces retinotomías. Entonces, si uno puede compensar la contracción con implantes y crío, es muchas veces la necesidad en estos casos, y mantener el ojo, pues la retina pegada, pues yo creo que es preferible. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanni. Continuamos con Andrea. Buenas noches a todos. El día de hoy les voy a presentar un caso que vimos en la consulta con la doctora Denise Anaya de una ruptura coroidea. Es un paciente masculino de 58 años de edad que presentó un trauma contuso en el ojo izquierdo con una pelota de tenis y posteriormente refiere visión borrosa, ojo rojo y sensación de cuerpo extraño. El único antecedente de importancia que presentaba el paciente es un LASIK en ambos ojos hace 15 años. El paciente fue valorado en la consulta de urgencias el 4 de febrero, encontrando una agudeza visual en el ojo derecho de 20/25, una agudeza visual en el ojo izquierdo de 20/40, y presentaba el examen oftalmológico herida conjuntiva vulvar temporal con área adyacente de desepitelización en conjuntiva de 2 a 5, Tyndall y células una cruz. Y al fondo tenía una PIO en ese momento de 12, en el fondo de ojo una excavación del 30% con contusión en retina periférica temporal, hemorragia lineal temporal a la fobia. Como conducta inicial, se inició manejo con Flovac-D, una gota cada 3 horas en ojo izquierdo, y Altirs, una gota cada 3 horas.
Se ordenó una angiografía ocular del segmento posterior del ojo izquierdo y un OCT de mácula y se solicitó la valoración por retina. Al día siguiente es valorado por retina, se encuentra una visión de 20/60 que mejoraba con pinhole a 20/30. En la biomicroscopía, una hemorragia subconjuntival inferior con laceración conjuntival temporal, flap de LASIK OK, una cámara anterior formada con células 2 cruces y fibras vítreas con pigmento escaso en borde temporal pupilar, no contacto endotelial, una facodonesis leve, opacidad del cristalino subcapsular posterior, una cruz, sin subluxación y presentaba una diálisis sonular de M1 a M5 con una PIO de 11. Se encontró al fondo de ojo una lesión lineal blanquecina, aquí a nivel temporal a la fobia, con hemorragia subretiniana asociada en todo su trayecto. Además, pues aquí se encontró que esto pues correspondía a una ruptura coroidea, la retina se encontraba aplicada y no se encontraban lesiones en la periferia. Entonces aquí pues en la angiografía encontramos un bloqueo de la fluorescencia por las hemorragias subretinianas en todas las fases. En la imagen de arriba podemos observar una fase temprana, abajo a la izquierda es una fase intermedia y la imagen de la derecha abajo es la fase tardía. Entonces también el paciente presentaba estos OCT, este pues es un corte horizontal en el que vamos a encontrar una disrupción del complejo EPR, Bruch coriocapilar, y en esta toma que es vertical también pues vamos a encontrar la disrupción del complejo EPR, Bruch coriocapilar en el área inferior. Aquí se analizó pues, un paciente con laceración en conjuntiva, con una uveitis traumática, con una sonulodiálisis temporal, con prolapso leve del vitrio a cámara anterior, sin hipertensión ocular ni toque endotelial. En ese caso, pues se consideró observar. Adicionalmente, pues se le explicó al paciente que podría presentar de manera secundaria al trauma una catarata, que podría presentar desprendimiento de retina, podría haber también edema macular y neovascularización. Entonces se ordenó que debería seguir controles estrictos por oftalmología y además pues los signos de alarma que son miodesopsias, disminución de la visión, fotopsias. Como impresión diagnóstica, una fractura coroidea macular parafoveal del ojo izquierdo con hemorragia subretiniana y como plan se ordenó reposo relativo, Pronfenaco una gota cada 8 horas, en el ojo izquierdo por 14 días y al Tirso una gota cada 4 horas, Flovac D continuar una gota cada 3 horas por 7 días y se adicionó prednisolona una gota cada 8 horas por 14 días. Se ordenó control en una semana y se dio una incapacidad por 10 días. Entonces, este fue el control a la semana en el que estaba con una visión de 20/40. En la biomicroscopía se encontró una córnea clara, el flap del LASIK bien, una cámara anterior formada con algunas fibras vítreas en el borde pupilar temporal con pigmento, opacidad nuclear incipiente y una solulodiálisis sutil de M1 a M5 con una presión intraocular de 14. Al fondo de ojo se encontró excavación del 0.1, había reabsorbido parcialmente la hemorragia subretiniana y pues se le explicó al paciente que a medida que fuera reabsorbiendo la hemorragia, entonces también iba a mejorar en algo su visión, pero pues dado la ruptura iba a presentar una cicatriz y secuelas en su visión paracentral. Entonces aquí, pues dentro de los aprendizajes tenemos que un trauma contuso directo o indirecto presenta pues diversas complicaciones, dentro de ellas está la ruptura coroidea, que se presenta hasta en el 10% de los casos. Esta puede asociarse a membrana epirretiniana, proliferación fibrovascular subretiniana y posible neovascularización. La neovascularización sucede entre el 5 a 20% de los casos, incluso puede presentarse semanas o años después del trauma ocular. Y esto pues asociado a procesos de angiogénesis e inflamación que aumentan con una mayor edad y la localización de la ruptura por dentro de las arcadas vasculares.
El seguimiento pues debe ser estricto, tener en cuenta los signos de alarma como disminución de la visión, metamorfopsias, y también en el caso de presentar como el paciente una sonulodiálisis, también se debe vigilar la presencia de desgarros, que haya una hipertensión ocular, que haya toque endotelial y una posible descompensación corneal. Aquí pues también podemos decir que pues en esta patología, pues en el manejo inicial, pues no estaba indicada la angiografía, sino ya posteriormente, pues como lo acabo de mencionar, porque la neovascularización y las membranas pues no se van a dar en días, sino que pues ya se presenta a un mediano o largo plazo. Entonces para el seguimiento sí sería necesaria esta ayuda diagnóstica. Muchas gracias y este era el caso que tenía para comentarles el día de hoy. Andrea, ¿lo anotaron en el registro de trauma? No sé si la doctora Denis esté por acá. Recuerden siempre, porque ustedes se dan cuenta que en trauma contuso pues es muy frustrante porque uno no puede hacer mayor cosa y los daños Sí. suelen ser serios pues y afectan el polo posterior. Entonces pues lo único que podemos hacer es prevención, es educación en prevención y en deportes pues estamos muy mal en educación, solo hay muy poquitos deportes donde la gente tiene conciencia de usar la protección. Tenis definitivamente no es uno y como fútbol no es y vemos bastante, no es que sea una cosa rarísima, ¿no? Siempre se ve bastante y son traumas contusos casi todos, porque la pelota de tenis es blanda y es grande, pues tendría que ser una órbita muy plana y un ojo muy expuesto para tener un estallido o algo más serio. Pero son traumas de este estilo, ¿no? Con daños severos en el polo posterior y secuelas graves, ¿no? Entonces, pues por favor revisen que quede anotado porque es la herramienta que tenemos para decir cuántos pasan y con qué frecuencia se dan y eventualmente presionar para que se tomen medidas preventivas. Muchas gracias. Listo, doctor. Voy a verificar esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Continuamos con Beatriz. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Bueno, el caso que tengo para compartir el día de hoy es un paciente que vi con el doctor Bustamante en el servicio de urgencias de un caso de toxoplasmosis ocular. Se trata de un paciente masculino de 31 años que consultó el 11 de febrero por visión borrosa. Él refiere que lleva más o menos 10 días de evolución consistente en dolor ocular izquierdo asociado a disminución progresiva de la agudeza visual del mismo ojo. Ya había consultado 10 días atrás a su IPS, donde enfatizó que estaba viendo muy mal por ese ojo. Sin embargo, le dieron manejo analgésico y egreso. Ante la persistencia del dolor, reconsulta. Dentro de sus antecedentes patológicos fueron negativos, oftalmológicos negativos, y en el examen físico pues encontramos que en el ojo izquierdo evidentemente tenía una agudeza visual de cuentadedos a 1 metro, no tenía ninguna corrección con el pinhole. El examen físico oftalmológico en el ojo derecho era completamente normal y en el izquierdo encontramos en el segmento anterior que tenía cámara con células y una córnea con depósitos de endotelio blancos. No tenía alteración de la presión intraocular y en el fondo de ojos sí veíamos un disco óptico hiperémico con una excavación de 0.3 con infiltrado retiniano de 2 discos de 2 diámetros de disco en la mácula superior con compromiso del borde foveal y edema perilesional. Esta es una imagen ilustrativa pues de lo que estábamos viendo en ese momento. Se realizó el diagnóstico de una toxoplasmosis retinal activa. En ese momento se inició clindamicina, trimetoprim sulfa. Se decidió iniciar prednisolona ante el compromiso de la agudeza visual
y se le indicaron también antiparasitarios y una valoración urgente por retina. Retina lo ve el día siguiente, donde considera que tiene abundantes condensaciones vítreas con un disco hiperémico excavado con el infiltrado retiniano descrito previamente, con compromiso del borde foveal y el edema perilesional y con vasculitis cercana a la lesión y una periferia sin lesiones. Realiza el diagnóstico de la toxoplasmosis macular activa y ordena la administración intravítrea con clindamicina. Continúa con el climetropin sulfa, pero realiza el cambio de clinda por acitromicina. Ese mismo día es llevado a la inyección intravítrea de clindamicina, donde se inyectaron 0.03 s de clindamicina intravítrea. Se realizó el procedimiento sin complicaciones y se encuentra el paciente en el momento en seguimiento por parte de dicha especialidad. Quisimos traer este caso porque nos llamó la atención que dentro del proceso de valoración quisimos hacer la actividad de realizar el fondo de ojo solo con el oftalmoscopio directo, en donde veíamos una clara diferencia y una opacidad marcada, y hubiese sido un paciente que ante una valoración adecuada oftalmológica por un médico general entrenado hubiese podido llegar a nosotros muchísimo antes. También el toxoplasma es el principal agente causal de discapacidad visual en pacientes inmunocompetentes, y la segunda causa más común de ceguera congénita. Es una patología en la que debemos también pensar cuando los pacientes nos hablen de visión borrosa y moscas volantes, sobre todo cuando está asociado a enrojecimiento y fotofobia. Es la causa principal de ovitis posterior y coroiditis. Hay otros diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta, como son la sífilis, la toxocariasis y la necrosis retiniana aguda, y el tratamiento farmacológico debe ser realizado desde los estadios más tempranos de la infección para así poder disminuir ese daño retiniano y del nervio óptico. Y aunque nosotros le iniciamos los esteroides inmediatamente, esos deben iniciarse desde el tercer día de tratamiento a dosis de 1 miligramo kilogramo día, esperando que ya haya muerte de las formas quísticas del toxoplasma. Y la inyección intravítrea, como en este caso, puede ser efectiva en los casos en que esté amenazada la mácula o cuando no tolere la medicación sistémica, como en el caso de las pacientes gestantes. Gracias. Bueno, sí, es vergonzoso pues que esto siga ocurriendo, porque con todo el énfasis que hacemos, pero pues esa es la labor que tenemos con los estudiantes, con los médicos, cada que tengan la oportunidad de insistir mucho. Pérdida de visión es una urgencia. Si usted no sabe qué es, remita urgente, pero no mande el paciente para la casa pues con un analgésico, con una gotica. Está dentro de las posibilidades de todo médico general tomar agudeza visual y mirar un reflejo rojo, con lo cual habían hecho el diagnóstico casi que específico, pues, y así les enseñamos en las clases a los estudiantes, pero al menos hubiesen notado la diferencia, que no eran iguales. Médico no se le olvidó, no pasó, yo no sé por qué siguen pasando estas cosas. En cuanto al tratamiento de la toxo aguda con pérdida visual severa, muy importante que tengan claro que la clinda intravítrea ayuda mucho, y yo no uso, aunque está pues en todos los manuales y en todas partes, yo no uso esteroides sistémicos, nunca uso esteroides sistémicos. Clinda intravítrea, tratamiento antibiótico, y a la semana damos un esteroide intravítreo, y con eso tenemos unas respuestas muy buenas y no metemos al paciente en los líos de los efectos colaterales de los esteroides. Bueno, sigamos. Listo, buenas noches a todos. El caso que les traemos el día de hoy se llama distrofia oculofaringea con afección corneal. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, residente de oftalmología, y es un caso que vimos con el doctor Antonio Quintero. Este caso lo vimos en la consulta oculoplástica en la Clínica Visual y Auditiva o el Instituto. Es una paciente de género femenino de 77 años. La vimos el 14 de enero de este año y su origen es Cali Valle. El motivo de consulta es remitida y la enfermedad actual es una paciente con una historia de una distrofia oculofaringea que fue diagnosticada pues hace 14 años aproximadamente, con una dificultad para la deglución, limitación del parpadeo
y cierre palpebral incompleto, contando con una exposición corneal constante y lagrimeo secundario. Fue intervenida quirúrgicamente, al parecer, para corregir una ptosis bilateral secundaria pues, a su cuadro, porque la paciente, pues, según lo que nos refiere ella, no llevó historia clínica, pero contó con una evolución inadecuada. Como antecedentes, es importante mencionar que tiene una ascendencia española, tanto de familia materna como paterna, porque esta entidad pues, se relaciona con población europea, específicamente francesa, pero ella no conoce pues, por completo su árbol genealógico. También contaba con un ojo seco, manejado con hialuronato de sodio, distrofia oculofaringea que ya mencionamos, una enfermedad de Parkinson y una cirugía de FACO con lente intraocular en el ojo izquierdo. La agudeza visual en el derecho estaba 20/70 y en el izquierdo cuenta dedos, y la biomicroscopía estaba completamente normal. En cuanto a la presión intraocular está completamente normal. En la biomicroscopía encontramos un aumento del menisco lagrimal por una conjuntivochalesis que estaba pues, haciendo una oclusión mecánica a nivel del punto lagrimal. Adicionalmente, contaba con una conjuntiva tarsal inferior laxa y una congestión vulvar y tarsal inferior. También contaba con una secreción serosa de moderada cantidad, como vemos en la imagen de abajo, y un margen engrosado y congestivo bilateral de predominio izquierdo. En cuanto a la córnea, contaba con una erosión puntiforme que tenía pues, positivo con fluoresceína en la mitad inferior de la córnea, secundario pues, a la exposición constante del globo ocular o de ese área de la córnea. Adicionalmente, pues encontramos en la evaluación de párpados un exceso de piel en párpados superiores que borraba el pliegue, una frecuencia de parpadeo disminuida con limitación y pobre cierre de hendidura y un fenómeno de Bell presente que lo vamos a ver en mayor detalle en este video. Entonces, pues, ¿qué edad tienes? 77. ¿Cuánto haces que estás con lagrimeo? Uy, digamos 14, 15 años. Eso, parpadean, 14 años. Y te estás aplicando lubricantes de todo tipo. Cierto. Y el lagrimeo es permanente. Pues, ok. Y cuando duermes con los ojos entreabiertos. Doctor, tengo que decirle a mi mayor que no le voy a ver si me lee. Ok. Parpadean. Cierra los ojos fuerte, lo que más puedas. Entonces ahí podemos ver que ella tiene una exposición casi que todo el tiempo de la córnea, secundario pues posiblemente a la corrección quirúrgica que ella nos refiere. El fondo de ojo, ambos ojos normal, y diagnósticos consideramos una distrofia muscular oculofaringea que ya tenía de base, la oftalmos de ambos ojos, una epífora crónica multifactorial de ambos ojos, conjuntivochalasis de ambos ojos y queratitis de ambos ojos secundaria a la exposición. El plan se consideró reforzamiento de lubricación ocular con carboximetilcelulosa y acrilam, oclusión ocular en las noches, y la citamos a un control para poder lograr contar con una historia clínica completa, incluidas las notas quirúrgicas del procedimiento realizado. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? La distrofia muscular oculofaringea es de inicio en la edad adulta, caracterizado por una ptosis palpebral progresiva, disfagia, disartria y debilidad proximal de las extremidades de manera ocasional. Es más común en poblaciones europeas, como ya les había mencionado, y es de carácter hereditario. Segundo, la lubricación ocular y las maniobras que permitan el cubrimiento forzado de la superficie ocular son de vital importancia para evitar la progresión de afección corneal. Tercero, en caso de intervenciones quirúrgicas previas, como la de la paciente, y más cuando no es claro lo que se le realizó, pues es importante pues, conocer en detalle cuál fue el tipo de intervención realizada para planear una nueva intervención en caso de que esté indicada. Y cuarto, pues la importancia o digamos lo que le ha salvado a ellas que tienen un buen fenómeno de Bell, que es un signo clínico pues caracterizado por movimientos ascendentes del ojo al intentar cerrarlo forzosamente como medida pues de defensa, evitando pues una progresión mayor del daño corneal. Muchas gracias.
En este cuadro, lo que no nos cuadró al principio era que el paciente tenía un lago oftalmo y usualmente se caracteriza porque lo que tiene el paciente es una oclusión permanente de los ojos. Entonces, lo que encontramos es que seguramente le habían hecho esta cirugía y la paciente poco a poco pues ha estado muy sintomática con esa lagoftalmos que tiene, que la ha salvado es el fenómeno de Bell. Toño, y entonces, en caso, cuando ustedes sepan qué cirugía se le hizo, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el plan, digamos, de reparación quirúrgica? Sí, buen caso. Ahí deberíamos pensar en colocar una pesa de oro para que cierre un poco mejor el párpado. Sería una muy buena candidata para hacer pesa de oro para que le caigan los dos párpados por peso. Se coloca una pesa de oro sobre el tarso, entre el tarso y el músculo orbicular, y eso genera una protección ocular. Otra opción podría ser una conjuntivomiectomía, pero yo preferiría, en el caso de ella, una pesa de oro. Bueno, gracias. 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 Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Carlitos. Con gusto, Silvia. Bueno, buenas noches. Yo les traigo un caso de una anomalía congénita del nervio óptico, un morning glory versus un coloboma de nervio óptico. Entonces, trata de una paciente femenina de 47 años de edad que ella consulta a oftalmología para realización de una iridotomía láser. Ella traía una valoración por una consulta pues, particular que había asistido con hallazgos de ángulo estrecho en el ojo derecho, por lo que solicitan pues, dicho procedimiento. La paciente como antecedentes tiene un ojo único funcional derecho con una visión subnormal en el ojo derecho de larga evolución, que no ha tenido pues cambios en cuanto a la agudeza visual. Ella pues nega algún cambio y es NPL en el ojo izquierdo desde el nacimiento. Como antecedentes patológicos negaba farmacológicos también, cirugía de estrabismo 2 a los 7 a los 15 años en el ojo izquierdo y familiares negativos. En cuanto al examen oftalmológico, la agudeza visual en el ojo derecho era cuentadedos o metro que con pinhole 2400 y en el ojo izquierdo NPL. En el examen externo tenía un nistagmus horizontal y en la biomicroscopía en el ojo derecho era una córnea transparente con una cámara anterior que era estrecha en la periferia de 2 milímetros, con un iris sano, una pupila redonda y un cristalino con una opacidad subcapsular anterior de una cruz y posterior una cruz. En el ojo izquierdo, que esa es la foto la que vemos acá, las fotos van a salir como un poquito borrosas por el nistagmus que la paciente tenía. Sí le encontraron la conjuntiva, un quiste conjuntival inferior en la conjuntiva vulvar. Tenía córnea con unos depósitos cálcicos perilimbares entre las 8 y las 9 y entre las 3 y las 5. La cámara anterior estaba estrecha completamente y con una seclusión pupilar y un iris bombé. La presión intraocular en el ojo derecho estaba en 14 y en el ojo izquierdo en 24. En el fondo de ojo, en el ojo derecho, que es pues el que se puede valorar, tenía, así lo describían en esa consulta, un disco de Morning Glory. Podemos ver acá que es un disco que está agrandado con unos cambios pigmentarios, peripapilares, excavación, eran difícil de valorar, tenían los vasos como un poco rectificados cuando los peripapilares como rectificados, cambios pigmentarios a nivel de la mácula, la retina estaba aplicando el polo posterior. Y se dio la impresión diagnóstica de un ojo único en el ojo derecho con una visión subnormal, nistagmus en ambos ojos, una catarata subcapsular posterior en el ojo derecho, un disco de Morning Glory en el ojo derecho, un iris bombé en el ojo izquierdo, una queratopatía en banda en el ojo izquierdo y un quiste conjuntival. En esa misma consulta se le drenó el quiste, se le dio Sofixin por 7 días y se solicitó valoración por glaucoma prioritario por ángulo estrecho. A la valoración por glaucoma
se le preguntaron sobre antecedentes familiares de glaucoma, eran negativos, y traía un electroretinograma de 1979 que tenía ausencia de registro en ambos ojos y unos potenciales visuales, con una transmisión retinocortical con clara depresión central en ambos ojos. La agudeza visual estaba igual, sin cambios, biomicroscopía igual, y la presión sí se encontró en 14 y en 6 milímetros de mercurio. Se le realizó la agonio en el ojo derecho, encontrando un ángulo de 15 grados en todos los cuadrantes, que con indentación abre hasta 45, y un en el ojo izquierdo con sinequias en 360 grados. En el fondo de ojo, acá sí escriben como un coloboma del nervio óptico, con una excavación también difícil de valorar, y en el ojo izquierdo no es valorable, por lo que se llevó a una impresión diagnóstica en el ojo izquierdo, que es NPL de larga data, con una seclusión pupilar, y en el ojo derecho un coloboma con baja visión, con un ángulo estrecho de alto riesgo, con una PIO que estaba normal y un nervio óptico muy difícil de valorar, por lo que se solicitó, el plan fue llevada a una iridotomía láser periférica en el ojo derecho. Eso es lo que yo les quería mostrar acá, como es que en la foto sale como un poco borrosa, pero entonces aquí les voy a poner el video. Creo que en el video se ve un poco mejor, y ustedes me dirán si les parece más un Morning Glory o un coloboma de nervio óptico. Ahí en eso. Les vuelvo a poner acá. Ay, ¿cómo hago para devolverme? Ahí se alcanza a ver bien. Ay, ¿qué pasó? Ahí. Es difícil, pero lo que podemos ver es que es un nervio óptico que está pues grande, con una, que está como en embudo. La excavación sí es difícil y los vasos sí están un poco rectificados. Recordar que en el disco de Morning Glory sí son los vasos que están como muy bifurcados, tienen más anomalías a nivel como a nivel de los vasos, a nivel vascular, como los vasos como más radiados. Y tiene una gran excavación, que el nervio óptico está dentro de la excavación. Bueno. Por lo que los aprendizajes, en cuanto al coloboma del nervio óptico, este es secundario a un cierre incompleto del extremo proximal de la fisura embrionaria. Eso se asocia principalmente a defectos del gen PAX6 y puede involucrar el disco óptico solamente, o se puede asociar con coloboma corioretinal, que cuando compromete pues toda la fisura embrionaria. También recordar que también se puede asociar con coloboma de iris o coloboma de cuerpo ciliar. La mayoría se van a extender inferonasal, porque pues es la última fase pues donde se realiza pues el cierre pues de la fisura embrionaria. La agudeza visual puede variar desde normal hasta severamente deteriorada, y el coloboma sí puede estar asociado con síndromes como Aicardi, de Goldenhar o de Char, que son síndromes genéticos. El disco de Morning Glory, esto más que todo se da es porque hay un desarrollo normal del tallo óptico distal en su unión con la vesícula óptica primitiva. La agudeza visual también varía mucho, puede ser de 20-20 a NPL, usualmente está entre 20-100 y 20-200, más el Morning Glory se presenta en mujeres y unilateral. El coloboma no tiene distinción y la mayoría sí es bilateral. Generalmente el Morning Glory no está asociado a sus síndromes genéticos, pero sí tienen al menos 2 asociaciones neurológicas importantes, que es el enfacelocele y la displasia ipsilateral de la vasculatura intracraneal. Entonces estas son como, acá les puse como las diferencias entre las 2 anomalías congénitas del nervio óptico, pensando en un Morning Glory, que el Morning Glory es un disco óptico que se encuentra como dentro de la excavación, como una forma de budo. El defecto va a ser simétrico, o sea, el disco se encuentra como en el centro de la excavación,
Puede haber un EPR circundante que está elevado y siempre vamos a encontrar un tejido glial central. Y lo que les decía era la vasculatura. La vasculatura retiniana es pues anómala porque hay unos vasos sanguíneos que van a estar bifurcados en el borde pues, del disco. Y en cambio el coloboma es la excavación se va a encontrar dentro del disco. El defecto siempre va a ser asimétrico, o sea, la excavación se va a encontrar en la parte inferior del disco. Podemos encontrar también alteraciones pigmentarias peripapilares, por lo general no va a tener tejido glial central y la vasculatura puede estar normal o puede tener como un curso recto a nivel peripapilar. Y ese era el caso que les traía hoy. Muy bueno, Silvia. Sobre todo que es importante hacer el diagnóstico diferencial entre las dos cuando uno lo ve en los niños por los síndromes asociados, ¿no? Que hay que empezarlos a buscar. De pronto uno es la primera persona que los encuentra y que encuentra el problema porque se lo llevan porque tiene alguna desviación de los ojos o le notan algo raro en los ojos. O un pediatra muy acucioso que hace reflejo rojo y encuentra un reflejo rojo anormal porque muchos de estos ojos dan, sobre todo los de colobomas, dan reflejos rojos anormales un poco blancos o amarillentos y se los mandan a uno. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial y lo más típico del Morning Glory es el tejido glial que se ve en la mitad, con los vasos radiados hacia todas partes, mientras que el coloboma se ve el nervio empujado hacia la parte de arriba y los vasos siguen ese trayecto como superior. Es bueno saber que Morning Glory se refiere a una flor, ¿no? A la flor que en inglés se llama Morning Glory. Yo me pasé toda la residencia tratando de entender la imaginación del que le ha puesto ese nombre y tratando de ver mañanas gloriosas en el fondo de ojo. Y yo decía, ¿de dónde sacó una mañana gloriosa? Hasta que alguien me dijo, no, es la flor, mire la flor y verá que sí. Es cierto. Bueno, gracias. Continuamos con Caterina y González. Buenas noches. Bueno, el caso de hoy lo he titulado Drusen gigante del nervio óptico. Este es un caso de un paciente masculino de 16 años que se valoró por primera vez el 25 de agosto del año pasado por oftalmología general. Él asistió a control porque tiene un antecedente de miopía, por lo cual fue a consulta en ese momento y refería solamente como síntoma prurito en ambos ojos, sin otros síntomas asociados. Como antecedentes relevantes, miopía, y presentó un asma a los 5 años, recibió tratamiento, rinitis alérgica y un déficit de hormona de crecimiento que está en tratamiento con somatotropina. Al examen oftalmológico, entonces, se observó una agudeza visual de lejos con corrección de 20-30 en ambos ojos, con una biomicroscopía en ambos ojos normal. El fondo de ojo del ojo derecho estaba normal, con una excavación del 20%, y en el ojo izquierdo se describió un disco hiperémico con bordes difusos, con un aparente edema, con una excavación del 10% y unos vasos y una mácula normal. Se diagnosticó una miopía en ambos ojos, conjuntivitis alérgica en ambos ojos y un edema de papila en el ojo izquierdo. La consulta fue olodina cada 24 horas, una gota en ambos ojos, carboximetilcelulosa cada 6 y la valoración por neurooftalmología por el edema de papila en el ojo izquierdo. Al siguiente mes, en septiembre, fue valorado por neurooftalmología, encontraron una agudeza visual en ambos ojos sin corrección de 20/400 y con corrección llegaba a 20/25, con un test de colores que era normal para ambos ojos, movimientos oculares, versiones conservadas al igual que las ducciones, y el campo visual por confrontación estaba normal. Las pupilas, un reflejo directo de 4/4 para ambos ojos con un DPA negativo. La biomicroscopía estaba normal, al igual que la presión intraocular. Y el fondo de ojo nos mostraba esto. Entonces, en el ojo derecho encontraban una papila con bordes definidos, con un anillo neuroretinal rosado, con una excavación aproximada de 20% y unos vasos y una mácula normal. Y en el ojo izquierdo se observaba un disco con bordes difusos, con un anillo neuroretinal rosado, con una excavación que se notaba ausente
y con unas lesiones sugestivas de drusas en el borde nasal del nervio óptico. También un aumento del brillo de la membrana limitante interna peripapilar. Y con estos hallazgos, entonces se consideró como diagnóstico un drusen del nervio óptico, en este caso en ambos ojos, por la alta sospecha que también lo presentara en el ojo derecho, y por lo tanto se solicitaron ecografía ocular, OCT de nervio óptico y campos visuales para ambos ojos y un control por neurooftalmología con los resultados. En el control de ahora, el 1 de febrero, entonces el paciente asiste con los resultados. Esta es la foto que en realidad trajo este día, pero la utilicé para ilustrar el fondo de ojo pasado, de la consulta pasada, y no habían cambios relevantes en la agudeza visual. La biomicroscopía continuaba normal, el fondo de ojo estaba normal y bueno, estos eran los hallazgos en el ojo izquierdo que permanecían. Traía entonces la ecografía que mostraba una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior en el nervio óptico, tanto derecho como en el izquierdo, mayor pues en el izquierdo, entonces se reportó como drusen del nervio óptico gigantes. Y el campo visual en el ojo derecho veíamos, bueno, con unos parámetros altamente confiables, con un N menor a 2, y observábamos un defecto paracentral superior, y en el ojo izquierdo, donde se evidenciaba las drusas, encontramos un ligero aumento de la mancha ciega, que a veces es más marcado en estos pacientes. El OCT del nervio óptico estaba con una capa de fibras nerviosas para el ojo derecho normal, al igual que para el izquierdo, 115 para el derecho y 105 para el izquierdo, con una capa de células ganglionares también normal en ambos ojos, y se hizo entonces diagnóstico de drusas del nervio óptico bilateral y se indicó seguimiento con un control en 6 meses por neurooftalmología. Entonces, como aprendizajes de este caso, tener en cuenta las características oftalmológicas que nos hacen diferenciar el papiledema versus un pseudopapiledema, que en este caso, por ejemplo, el paciente tenía unos bordes difusos elevados, pero que no había hiperemia, no se presentaba dilatación de los vasos, no había ocultamiento de los vasos y tampoco se presentaban cambios bruscos en la dirección de los vasos y presentaba pues la típica ausencia de excavación en caso de pseudopapiledema. Tener en cuenta que los discos ópticos con bordes borrados no siempre se trata de un papiledema, existen pues como estas diferencias que coloco acá, parámetros clínicos que nos van a evitar realizar exámenes neurológicos innecesarios a este tipo de pacientes, y tener muy en cuenta que un papiledema verdadero, la clave siempre va a ser los vasos, ¿sí? Que en este caso la vascularización se va a ocultar en los bordes de la papila, que no pasa en el pseudopapiledema. Otra cosa importante, otro aprendizaje que nos deja este caso es que al paciente se le debe informar que conserve sus estudios y que los lleve en caso de asistir a otra consulta oftalmológica en otra institución para evitar que soliciten otros estudios nuevamente innecesarios para papiledema. Y tener en cuenta que los pacientes con drusas papilares también presentan alteraciones del campo visual de manera variable, por lo cual se recomienda de todas maneras continuar con un seguimiento cada 6 meses en estos pacientes, y si todo está estable, a 1 año. Se recomienda hacer el seguimiento con control de campos visuales y OCT de nervio óptico para también evaluar capa de fibras nerviosas y capa de células ganglionares. Y este es el caso que traía para hoy. Muy importante lo que mencionaste de explicarle al paciente, entregarle la historia y decirle que cargue las fotos. No tanto para que otro oftalmólogo no repita, es más que todo porque estos pacientes caen en manos de un neurólogo, de un internista acucioso que se siente muy empoderado con su oftalmoscopio y da la casualidad de que se cayó y se golpeó la cabeza o le dio un dolor de cabeza y se gana en hospitalización. Hemos visto TAC, resonancia, angiografía, punción lumbar, 7 días hospitalizado, toda clase de exámenes para que finalmente pidan una opinión del oftalmólogo que les dice que es una mielización o es un pseudopapiledema. Entonces, muy importante avisarle al paciente porque los meten en unos líos tremendos. Ok, muchas gracias.
Muchas gracias, Kate. Bueno. Doc, faltan 3 casos. Son las 7:30. Si quiere, continuamos o paramos. O los dejamos. Demos uno más. Listo, doctor. Entonces, Katy Perea. Bueno, muy buenas noches. El caso que les traigo el día de hoy se llama, lo titulé Síndrome de Moebius. Cuanto a la historia clínica del paciente, el motivo de consulta lo trae su acompañante porque viene a control. Es un paciente masculino de 11 años de edad con diagnóstico de síndrome de Moebius, con parálisis facial izquierda y un antecedente de un entropio en el párpado izquierdo, por lo cual lo estaba viendo plástica ocular. Adicional a esto tenía una triquiasis secundaria y un leucoma secundario. Tiene un antecedente de cirugía de corrección de entropión superior izquierdo, liberación de simblefaron, una dacriosistorrinostomía y endoscópica con intubación de vía lagrimal. El paciente básicamente este día acude a control y su familiar es un menor que es de bienestar familiar, acude con la mamá, pues su acompañante, la señora que lo ha cuidado desde que nació, pues lo tiene desde los 3 años de hecho, y actualmente lo único adicional que refiere es mucha secreción ocular. En cuanto a los antecedentes, pues lo único diagnosticado es su síndrome de Moebius. La cronología del paciente, entonces mirando atrás, el paciente viene en seguimiento por plástica ocular desde el año 2012. En el año 2012 fue su valor inicial, el paciente tenía 3 años de edad. El oftalmólogo sospechó en el diagnóstico. En este momento el paciente presentaba una atrofia frontotemporal, un retraso mental leve, un micropene y una ausencia testicular y pues la asimetría facial. El paciente fue remitido pues a pediatría y a genética para hacerle su diagnóstico. En el 2003 el paciente vuelve a control con oftalmología, ya con su diagnóstico confirmado. En el 2014 se realiza entonces la cirugía de corrección del entropión superior izquierdo con injerto y liberación del simblefaron que el paciente presentaba en su ojito izquierdo. En el 2014 el paciente por un cuadro de dacriocistitis izquierda presenta una celulitis preseptal izquierda y pues después de darle tratamiento se lleva a una dacriosistorrinostomía endoscópica con la intubación de la vía lagrimal. Y en el 2015, pues, el paciente por presentar entropión recurrentes en el tercio medio del párpado superior izquierdo se realiza la corrección, se lleva nuevamente a un proceso de corrección con retiro del tubo en el ojo izquierdo. El paciente pues desde el 2000 acudió a control nuevamente en el 2017, 2019 y nuevamente acude a control ahora en enero de este año. En cuanto al examen ocular, en este momento la consulta del paciente, el ojo derecho está 20/100, ojo izquierdo es PL. A la biomicroscopía, el ojo derecho es normal, el ojo izquierdo, entonces tenemos un párpado que está en adecuada posición, no recurrencia de entropión, no distriquiasis, tiene ptosis de pestañas sin contacto con el globo ocular, congestión conjuntival severa, tiene un lagoftalmus de 7 milímetros, un leucoma corneal total con vascularización en 360 grados. La presión intraocular se toma de forma digital que reporta normal y el fondo de ojo, el ojo derecho es normal y el ojo izquierdo es no valorable. Esta es la imagen del paciente. Entonces podemos ver que su mayor afectación es en su ojito izquierdo. En cuanto al concepto, pues se cita control en 6 meses. El paciente tiene de base manejo con acrilarm 3 veces en el día en su ojo izquierdo. Este está por tiempo indefinido, debe usarlo siempre. Y Sistane está con una gota cada 4 hojas en ambos ojos por la dificultad pues, para cerrar los ojos. En cuanto a los aprendizajes, es muy importante una valoración completa del paciente. Más en estos pacientes pediátricos que encontramos de pronto cosas anormales a su examen ocular, valorarle piel al paciente, preguntar por sus antecedentes, bueno, hacer una valoración completa en el paciente a pesar de que
tenemos poco tiempo en la consulta para hacer eso, pero sí debemos tratar de orientar de la paciente de la mejor forma, trabajar en conjunto con otras especialidades, ya que las otras especialidades nos van a ayudar a llegar al diagnóstico. Sin embargo, como les mostré en la línea de tiempo, el primero que lo sospechó fue un oftalmólogo, entonces es importante tener esto en cuenta y saber a quién le vamos a mandar el paciente para que tenga un adecuado manejo. Y la importancia de los antecedentes y una descripción detallada en la historia clínica, ya que pues también la misma paciente mencionaba mucho que ella iba a la consulta y pues ella estaba con este chiquito que había cogido de bienestar familiar y todos los médicos le decían algo diferente, entonces era mucha información que de pronto ya no entendía en ese momento. Ya ella maneja la patología del paciente a la perfección, de hecho tiene otros 3 niños que también tienen problemas algo similares, entonces muy importante la descripción detallada en la historia clínica, tanto los hallazgos, el tratamiento, los antecedentes del paciente que se encontró, para así también ayudar de pronto a los otros colegas a ver los hallazgos que se encontró y lo que uno está sospechando. Y si pues uno tiene la sospecha con nombre propio, ponerlo también en la historia clínica. Rápidamente, esta es la foto del paciente. Pues notemos el aspecto peculiar de la cara, la baja implantación de las orejas, su puente nasal largo, cuadrado, tiene la cara como cara de máscara, los labios entreabiertos, son pues todas consecuencias de la atrofia muscular del origen neurogénico de los músculos faciales. Y rápidamente, para recordar pues el síndrome de Moebius, de pronto para tenerlo en cuenta, tener en cuenta que el síndrome de Moebius se define como una parálisis congénita bilateral, aunque puede ser unilateral, y que sea unilateral no descarta la patología de los nervios craneales, usualmente es el séptimo y el sexto, pero también pueden verse involucrados los otros nervios. La incidencia está entre 1 y 10.000 nacidos vivos, aunque esta incidencia ha aumentado a lo largo de los años. Otras malformaciones musculoesqueléticas que se pueden presentar son la bradidactilia, sindactilia, los pies equinovaros, entonces es muy importante revisar todo el paciente, pues hacerle como un examen físico completo, porque nosotros casi siempre nos enfocamos solamente en los ojos, ausencia y la ausencia de la cabeza del músculo pectoral también, defectos ventriculares septales, antecedentes que el paciente pues tenga problemas cardiovasculares, y otro defecto es la insuficiencia velofaringea en los pacientes cuando están bebés, pues la dificultad para deglutir los alimentos y todo esto también nos puede dar, digamos que una pista. Se cataloga como una enfermedad genética por una deleción en el cromosoma 13 y una translocación en el 1-11, vascular por una malformación de la arteria basilar que impide el flujo a estos nervios y así pues su deterioro o no, pues mal funcionamiento, o por fármacos como en el misoprostol, ya que en un estudio que realizaron la mayoría de las pacientes que utilizaron misoprostol como abortivo en el primer trimestre presentaron sus bebés con esta patología. Y pues el paciente, ¿para qué tener en cuenta signos clínicos? Pues la falta de movilidad de la musculatura facial, lo que causa como una inexpresividad de su cara, pues el paciente puede tener un estrabismo convergente, puede tener una ptosis palpebral, que esto puede provocar las úlceras corneales, una epífora, un ectropion o alteraciones en la succión y deglución. Muchas gracias. Caterine, pero no dijo la balance muscular ni la motilidad de este paciente. Sí, describió doctora. todo el segmento anterior y yo esperando y esperando la motilidad y ver de pronto un video que mostrara la parálisis de los rectos laterales y me quedé esperando. Sí, doctora, la historia completa y los hallazgos Caterine, completos. yo le tengo una observación también y que se las he hecho. Es mostrar, aprovechar el caso para mostrar los signos específicos. Gastó mucho rato diciendo hay que examinar, hay que mirar, integrar el paciente. No, esas generalidades no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es, a este paciente le hicieron el diagnóstico de Moebius por esto, esto y esto. Y la imagen, la foto, el video, como dice Pilar. Hay que sospechar Moebius cuando se encuentra esto y esto y esto que tenía este paciente. Usted puede agregar y decir, y además Moebius también hay que mirarlo, pero con imágenes, otras imágenes, otros hallazgos.
en resumen, mucha carreta y poca concreción a enseñarnos los signos específicos. O sea, piense que lo que nos tiene que quedar de estas reuniones es lo que usted vio y le llamó la atención del paciente que permitió hacer el diagnóstico. Y por ejemplo, en el caso de problemas de motilidad, pues habría sido muy bueno el video de la motilidad. Entonces, piensen en eso siempre, cuando armen la presentación. No es un poco de textos, no es una cantidad de carreta general, sino cuál es el tirito, cuál es el hallazgo, cuál es el signo específico que les voy a mostrar para que les quede grabado, y lo va a mostrar, pues lo va a mostrar en imagen. Ok. Sí. Vean, niñito con cara de máscara, que inexpresiva, que parece tonto, con parálisis bilateral del sexto par, generalmente no tiene retraso mental y es un síndrome de Möbius. Entonces, por eso yo esperaba que nos mostrara la motilidad de Catherine, pero es importante, pues, bueno, que lo haya presentado para que se hiciera toda esta claridad. De acuerdo, doctor. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Aprovechen las grabaciones de estos casos porque son muy especiales. Si quieren los residentes de